Un poquito más atrás. Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos teniendo inconvenientes de nuevo con nuestras cámaras, pero les damos el bienvenido. Gracias a Dios podemos compartir una vez más. La semana pasada nos tomamos un descanso por motivos varios. Planificación de la conferencia de nuestra iglesia y la venida de los padres de Esteban, que justamente llegaron en ese momento. Yo creo que ahora Esteban no se va a ver ahí. Hay que ir un poquito más atrás. Bienvenido, hermano. Gracias, bendito de Cristo. Estás muy elegante hoy, ahora te veo, no te vi antes, muy elegante, muy bien. Son harapos, hermano, comparado con las túnicas que nos esperan allá en la gloria. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver, díganos si se escucha primeramente, porque no sé si tiene volumen, si hay alguien ahí atrás. Ahora voy a tratar, hoy lamentablemente estamos solos en la madrugada, decía un locutor argentino. Estamos solos aquí, Génesis está trabajando, así que yo mismo voy a tratar de ir leyendo los pedidos de oración y todas esas cosas. Por favor, háganla. Ahora vamos a ver si estamos saliendo o no, porque puede que estemos hablando al viento. Vamos a ver si funciona, si la tecnología es cierta. Y ahora vamos a estar viendo. Si por favor, si nos pueden hacer manitos arriba si alguien está viendo en vivo o no hay nada en vivo. A ver, sí, parece que hay algo en vivo. A ver, o no. ¿Estamos transmitiendo en vivo o no? ¿Por qué no va? Bueno, nosotros vamos adelante como si estuviéramos transmitiendo en vivo. No sabemos si estamos transmitiendo en vivo o no. Como si estuviéramos tú y yo, amado. Okay, vamos y el a hablar Señor, Amén. Estudiando juntos aquí. Seguramente estamos los tres. Estamos los tres Eso es y poco, pero millares seguro. de ángeles. Amén. Y ahora veremos si aparece algo. Bueno, hoy qué temas vamos a tocar, hermano. Hoy hablaremos de un tema muy contundente. Un poquito más atrás, ahí está. De un tema también que es bien desagradable para muchos, pero es un tema que creemos que no, es urgente, un tema que no es popular, pero que la Biblia lo toca y sobre todo nuestro Señor Jesús, ¿no? Y vamos a hablar del infierno hoy. Una doctrina muy dura, pero donde podemos conocer mucho de nuestro Dios como un Dios justo también, como un Dios santo, como un Dios que se glorifica a sí mismo haciendo juicio con justicia y perfecta equidad. Entonces tocaremos este tema desde el Evangelio, pero también respaldándolo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Y por qué lo tocaremos? Bueno, lo tocaremos para ver de dónde hemos sido salvados, si realmente nos hemos arrepentido a Cristo Jesús, si hemos sido hallados, rescatados por su gracia, pero también para crecer en gratitud, de ver que es un lugar donde el que ha creído en Cristo Jesús no va a ir. Pero también vamos a tocar este tema para que escuche como acto de amor, como aquel que sabe que tiene a lo mejor la solución a una enfermedad. Él va amorosamente, cariñosamente, y va a buscar a aquellos de los cuales sufren esa dolencia, ¿no? O tú no tendrías, si tuvieras la solución del cáncer, amigo que me escuchas, no irías a un hospital de cancerígenos, gritando, feliz, entrarías por las puertas, totalmente extasiado de un gozo profundo y una alegría. ¿No lo harías? Entonces pecarías de egoísmo, ¿no? Nosotros, los cristianos, los que creemos en la santa palabra de Dios, creemos que tenemos esa solución. Amén. Tenemos a Cristo Jesús, el Salvador del juicio eterno. Y de esto vamos a estar hablando. Por favor, si tenéis personas por las que podamos orar, o si tú mismo estás en dificultades, ponnos tu nombre o simplemente dinos que oremos y oraremos. Igualmente oraremos, porque en verdad este apartado es para interceder, pero también queremos compartir aquello que el Señor nos da, ¿no? Ya que de gracia recibes, da de gracia, conocimiento, da de gracia con tus fuerzas, da de gracia con todo lo que el Señor te dé, ¿no? Porque todo ha sido dado por gracia. Solamente queremos saber, por favor, los que están atrás, si escuchan, hagan un pulgar, por favor. Y si estamos saliendo en el sitio de la iglesia, porque no, tú puedes entrar desde aquí, yo no puedo verlo.
simplemente para saber si lo estamos posteando en el lugar justo o no, porque hemos tenido inconvenientes. No me aparece en el sitio de la iglesia como que estuviera saliendo. De todas maneras, vemos ahí a Alejandro Novero que lo está mirando, lo saludamos, te saludamos. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Nenjil, te saludamos, gracias por estar. Dios te bendiga. Y Que estos momentos te puedan ser de gran bendición, ya que lo que queremos aquí es hacer a Cristo Jesús supremo sobre todas las cosas. amén. Y hacerlo de forma bíblica. Ok. Aquí Entonces, okay. vamos a empezar orando. Vamos a empezar consagrando este tiempo al Señor, apartándolo a Él. No sé si vosotros podéis estar afligidos. Yo estoy gozoso, tengo gozo en mi corazón, pero también pesar por las almas, por todos aquellos familiares o compañeros de trabajo que a veces los ves y piensas, realmente si se mueren ahora, yo sé a dónde se van a ir y es terrible, ¿no? Y eso pesa en el corazón, pero por otra parte, el que cree en la soberanía de Dios, el que cree en el llamado eficaz, el que cree que Dios ha escogido un pueblo por pura gracia, el que cree que uno mismo merece ir a ese lugar por sus propios actos, por su propia vida, por sus propios frutos presentes y pasados, sabe que es una obra soberana y eso aún no le da descanso. Pero eso tampoco quita el latir del corazón con pesar por ver personas e imaginar el lugar terrible que les espera. Vamos a orar y a descansar en el Señor mientras tocamos este tema, que no es fácil y que Dios ha usado grandemente esta doctrina del infierno, del juicio, para atraer a muchos a sus pies tantas veces, ¿no? Y de tantas formas. Amado Dios, te suplicamos en tu santo nombre, oh Jesús, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros. Da igual la hora, allá donde estemos, da igual realmente las circunstancias en las que estamos, la situación, lo que importa es de parte de quién estamos. ¿A qué lado de la vida estamos? Si estamos bajo condenación o a salvo en tus manos, refugiados en tu amor, envueltos de tu gracia y ya no más de tu ira. Amado Señor, yo te suplico por este momento, para que este vídeo, Señor, que intentamos hacer con gran debilidad, sea de repercusión a muchos, que sus conciencias se agilicen de tal forma que tu Espíritu Santo les abras los ojos ante su gran miseria. Que hoy, al hablar del infierno, podamos entender tu sufrimiento en la cruz, oh Cristo. Que hoy, al hablar del infierno, podamos entender qué es lo que realmente por nuestros méritos, por nuestra dignidad, realmente estábamos consiguiendo de forma victoriosa el infierno. ¿Qué es lo que estábamos realmente ganando a nuestro favor? ¿Qué es lo que realmente estábamos recibiendo nuestro salario, sino el castigo? Muéstranos hoy esto y una vez más que tu gracia suficiente, gloriosa, excelsa, sea reflejada y eclipse nuestro ego, nuestra prepotencia, todo aquello que formato legalista o farisaico quiere una y dos y tres veces levantarse en contra de tu evangelio glorioso. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos y gracias por haber cargado esas miserias que salen, que hierven en nuestros corazones. Gracias por haberlas sufrido en la cruz, Señor. La verdad, gracias por haber sufrido nuestro infierno en esa cruz. Gracias en tu santo nombre. Amén. Estamos saliendo en vivo, sí. Que el Señor bendiga a todos. Bienvenido a todos. Sí. Y pueden hacer sus pedidos de oración. Por favor. Yo voy a ir a estar mirando aquí si alguien escribe. Quizás no esté exactamente en tiempo, pero puede ser con un retraso de 30 segundos, algo así. Y recordamos que este ministerio inició con la idea de orar juntos en todos lados. Sabemos que hay personas y agradecemos a todos aquellos que se toman el ratito para estar juntos en comunión, aún con estos dos locos aquí desde Suiza, pero en realidad es algo que buscamos que sea una comunión espiritual del cuerpo de Cristo en todo el mundo, porque hay personas que nos están siguiendo desde todos lados, ¿no?
Entonces, si hay gente que desea compartir sus pedidos de oración, agradecer a Dios por cómo Dios ha respondido a los pedidos. Por ejemplo, sabemos que Diego y su familia ya tienen su hogar, que Cecilia ha podido volver, que el Señor ha dado trabajo, ha dado permiso, cómo el Señor responde a estos pedidos de oración. Amén, amén. Sabemos que hay muchos en los cuales todavía estamos luchando, orando, y el Señor tiene un plan perfecto que va a llevar adelante. Así que si quieren compartir pedidos de oración, si tienen preguntas sobre el tema, pueden ya escribirla. Gracias, Neil, ¿no? Ahí está, ahora vamos a ver. Nen, ahí está. Gracias, Nen. Lo voy a mirar aquí. Y bueno, si hay pedidos de oración, puede compartirlo. Recordamos que los pedidos que tenemos generalmente son por la oración por la sanidad y por la salvación espiritual de nuestros hermanos, de nuestros familiares, no de nuestros hermanos, perdón, de nuestros familiares, de los familiares de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Siempre oramos por ellos. Recordamos también la conferencia que tendremos. Si tú vives cerca aquí en Zurich, tendremos la conferencia este viernes, sábado y domingo. Y vamos a estar hablando de la gracia de Dios. La gracia en las relaciones, la gracia en la salvación, la gracia en la evangelización, la gracia en el perdón y la gracia sin distinciones, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces una gracia sin distinciones. De esto van a ser los temas. Si tú vives en Zurich, te invitamos a la Benthaler-Straße 293. Puedes buscar información En la página web de Facebook. Exacto. ¿No? ¿Cómo se llama nuestra página? Asamblea Bíblica Cristiana. Y la página se llama Iglesia ABC Suiza. Sí. O sea, en Facebook, en grupos, deben de buscar ABC Suiza. Y ahora voy a compartir también, porque claro, no habiendo compartido, muchos no lo están viendo, ¿no? Entonces, bueno, invito así a algunos, compartir. Vamos a compartir en un grupo. Y ustedes también le pedimos por favor de compartir en los grupos. En los grupos que ustedes conozcan, o compartir en sus muros. Y también las células de WhatsApp. Claro, hay grupos en WhatsApp también, si quieren hacer su oración, pero hoy no sé si tenemos a alguien de los nuestros para hacerlo, pero pueden entre ustedes orar, si están en sus casas, orar juntos. Por el momento no recibimos aquí pedidos de oración. Voy a ver si puedo compartirlo también. Bueno, voy a seguir orando mientras haces todo eso. Amén. Seguimos orando para que... No sé si muchos de vosotros tendréis familiares no convertidos, que el Señor no los ha alcanzado aún. Si a veces pensáis, si se mueren, ¿a dónde irán? Amén, nen. Que el Señor toque corazones y que sea así, que Dios nos quebrante. Realmente hemos orado por avivamiento muchas veces y lo seguiremos haciendo porque creemos que Dios puede seguir avivando su iglesia, pero el avivamiento es para el pueblo de Dios, los que ya estamos vivos, ¿no? Y que el Señor, por medio de la iglesia, dé convicción a la sociedad que nos rodea, a los familiares. El justo, según la palabra de Dios, es la persona que ya ha sido lavada, no porque él sea perfecto, sino porque ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Nen es Marlene. Sí, ahora estaba pensando que era ella, Así que vale. Marlene y Héctor. Pero el impío, dice la palabra de Dios, que es aquel que se complace en la mentira, se deleita en el engaño, ¿no? Se deleita realmente en todo lo que va en contra de la pureza, de la santidad, de la rectitud, del honor, en contra del Señor, ¿no? Entonces creemos que cuando la doctrina del infierno es tocada, esto saltan las alarmas al mundo, porque el ser humano tiene conciencia y sabe que hay un Dios justo, sabe por medio de la conciencia, la palabra de Dios también, que lo que le espera no es agradable. Entonces, como iglesia, somos sal y luz, y es un tema que muchos queremos esquivar muchas veces para quedar bien con el mundo, pero deberíamos tocar el tema y deberíamos, por la gracia de Dios, poder ir suplicando por un avivamiento para que el Señor refleje la vida del Señor en nosotros, de tal forma que las conciencias de las personas puedan
y llegar al Señor, ¿no? Venir a Dios, clamar a Él por salvación, clamar a Cristo por gracia. Vamos a seguir orando. Amén. Mirko, Vamos a orar por ora. los pedidos que generalmente oramos y por favor únanse con nosotros. Si ustedes tienen peticiones, háganlas a Dios en este momento ustedes mismos. Y sabemos que lo repetimos siempre, pero porque hay gente nueva. El orar no es solo pedir. Pedir es una pequeñísima parte de la oración. El orar es sobre todo el buscar la voluntad de Dios. Entonces sabemos que la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Si nosotros oramos cosas contrarias a la palabra de Dios, nunca van a suceder. Pero si oramos, dice 1 de Juan, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:17. ¿Cuál es la oración eficaz? Bueno, aquella que es pedida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, en Romanos vemos que hay una dificultad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Porque muchas veces pensamos que cosas buenas son lo mejor para las personas y Dios no está de acuerdo con nosotros. Y Dios permite cosas aparentemente malas, como por ejemplo el justo Job o Lot o otras personas. Dios le permitió que sucedieran cosas terribles en sus vidas, pero con un propósito. Y sabemos por Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan al bien de los que aman a Dios. Es decir, los hijos de Dios somos siempre beneficiados por las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Pero claro, también la Biblia enseña que dice pedid y no recibid porque pedís mal. ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces te desafío, la palabra de Dios nos desafía a buscar la voluntad de Dios mediante la oración. Y el Espíritu Santo, dice Romanos, nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos pedir como conviene, pero Él nos ayuda. Entonces, por favor, oremos juntos. Oraremos también por el familiar de Mónica, que debía de ser operado. Damos bienvenida a Hugo Zapato, que lo está viendo, Zapata, a Marlene, a todos los hermanos y hermanas que están mirando, amigos que están por allí. Oremos por Hugo, aunque no lo pida, oremos por él. Él es un hermano que tiene mucho amor por las almas. Creo que es de por debajo de Cataluña, por Tarragona, por un pueblo de allá. Y oremos por él. No, Hugo, tú eres de Tarragona, ¿no? Sí, pero bueno, el Señor lo lleva a predicar también por las calles. También por Damián Ezequiel Jofré, que está viéndolo. También por el amado Damián, que el Señor lo bendiga en su futuro matrimonio. ¿O ya te has casado? No, no se ha casado. Creo que no. Que también lo bendiga en su matrimonio, en su futuro matrimonio, también en los dones que el Señor le ha dado a Damián, para que puedan ser muy usados para la gloria del Señor, la extensión de su reino. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Amén, Señor. Señor, te agradecemos por esta noche, por poder estar aquí usando estos medios de comunicación tan modernos para poder compartir algo que es eterno, para poder hablar de verdades eternas, Señor. Verdades que fueron proclamadas desde hace 2000, 3000, 4000 años, Señor. 5000, 6000, Señor. Verdades que ya existían en la eternidad, en tu mente, en tu designio, Padre, en tu decreto, y que las has revelado progresivamente a tu pueblo a través de la Biblia, y que son verdades que nos advierten, que nos alientan, que nos consuelan. En este caso, cuando hablaremos, Señor, del infierno, sabemos que nos advierte de distintas cosas, nos advierte de nuestro pecado, nos advierte de tu corazón, nos advierte de tu justicia, nos advierte de tu santidad, nos advierte de la obra de Cristo, de la implicancia de la obra de Cristo, nos advierte sobre el futuro. Y esta advertencia queremos poder extenderla hacia otros, recordando que Jesús habló más del infierno que del cielo. Y sabemos que es algo difícil, y es algo duro, y es algo que puede ser recibido mal, pero sabemos, Señor, que si tú lo has puesto en tu palabra, es para el bien de tus hijos y es para advertencia del mundo entero. Y queremos en esta hora comunicar estas verdades. Y también queremos venir aquí a agradecerte por quien tú eres, por cómo tú eres, por lo que has hecho en nuestras vidas. Amén, Señor. Cómo te has manifestado en cada uno, en la vida de Esteban, en mi vida, en nuestras familias, en las personas que están cercanas, Señor, en los hermanos y hermanas que están mirando allí atrás.
Y sabemos que tenemos la certeza que nunca nos dejarás, Señor. Podemos ir adelante sabiendo que podemos acercarnos al trono de la gracia por la obra de Jesucristo y recibir socorro, recibir ayuda. Y de verdad no quisiéramos venir solo para pedir ayuda y socorro. Queremos poder venir cada día, queremos poder venir cada momento en nuestros pensamientos, vivir una vida de santidad, Señor, en modo tal que con nuestros pensamientos estemos entrando constantemente al trono de la gracia para tener comunión contigo, Señor. Y todo eso a través de la obra de Jesucristo, Señor. Todo lo contrario de lo que es el infierno y de lo que Él representa. La falta de comunión contigo, la pecaminosidad, lo que no te agrada, Señor, lo que va contra ti. Todo aquello que tú desechas, que tú abominas, todo aquello que tú detestas, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes en esta hora iluminándonos con tu Espíritu Santo para poder exponer esta verdad, estas verdades bíblicas en un modo muy claro y que el Espíritu Santo esté obrando en los corazones de las personas que están allí atrás, que están mirando, que mirarán, en los amigos, familiares de nuestros hermanos y hermanas que mirarán este video, en aquellos que lo mirarán solo 1 o 2 minutos, que esos 2 o 3 minutos tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones. Sí, Señor. Amén. Y queremos también, Señor, pedir, porque sabemos que podemos venir a pedir, y queremos pedir por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, hermanas, de familiares de nuestra iglesia, por sus hijos, por sus nietos, que no te conocen, Señor, que tú te manifiestes a ellos, que el Evangelio de Cristo pueda resplandecer con toda su luz. Y ellos que están ciegos y muertos en sus pecados y delitos, ellos que están lejos y son enemigos tuyos, tú por tu misericordia los acerques, Señor, los llames con tu voz bendita, los llames con ese llamado al que nunca podrán resistir, Señor, y los conviertas, por favor. Y que, Señor, que nuestras vidas puedan ser un modo para que tú puedas glorificarte y ellos puedan ver a Jesucristo. Que cada uno de los miembros de nuestra iglesia pueda vivir en un modo, y también los hermanos y hermanas que no son miembros de nuestra iglesia, que nos siguen en el mundo, puedan vivir en un modo que reflejen a Cristo, de modo tal que tú puedas usarles como instrumentos para que otras personas puedan conocer el Evangelio, Señor. Amén. Que puedan ser también comunicadores de tu gracia, Señor. Que puedan cumplir con el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por favor, Señor, que podamos ser buenos comunicadores con nuestras palabras y con nuestras vidas del Evangelio. Dignos comunicadores, instrumentos para honra, Señor, santificados, útiles, agradables a ti, Señor. Que no nos conformemos a este siglo, sino que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, en un culto racional, en un culto que te agrade, Señor, a través de la obra de Cristo y a través de la mortificación de nuestros pecados, de la carne, a través del superar las tentaciones por tu gracia, Señor, y por la ayuda del Espíritu Santo. Pedimos también, Señor, sí, por los familiares. Había un familiar de Mónica que debía ser operado. Por favor, Señor, un sobrino, si no me equivoco, que tú estés obrando en su vida. Sabemos, Señor, por todos aquellos que tienen dificultades en nuestra iglesia. Pedimos por todos aquellos que están con problemas de salud. Pensamos a Miriam, pensamos a Heidi, pensamos a Vitelma, que tenía sus dolores, Señor, a sus familiares que están con dificultad. Señor. Por favor, Señor, que tú estés obrando, sanando, que estés mostrando el camino, Padre, que estés bendiciendo en cada una de esas vidas, Señor. Pedimos por las iglesias, por nuestra iglesia, Señor. Necesitamos de tu gracia y justamente estaremos hablando de tu gracia. No solo la gracia que nos ha salvado, sino la gracia que necesitamos para vivir Amén. Una vida que te agrade, Señor. Gracias en nuestras relaciones, gracias en el perdón, gracias evangelizando, recordándonos cada día el Evangelio, Padre. Que pueda ser una conferencia que sea de bendición para las familias, las personas que vengan. Que tú envíes nuevas personas, Señor, que ellos puedan conocer de ti. Si hay hermanos y hermanas que están en Zúrich o en la zona y no tienen una iglesia donde congregarse o están yendo a una iglesia no sana, Padre, por favor, que ellos puedan venir, que puedan escuchar, que tú toques sus corazones, que guíes a todos los que estaremos involucrados en la predicación, en la enseñanza, en cada uno de los ministerios, con los niños, con los jóvenes, en la música, en la adoración, en el coro, en los libros, en el café, en la comida, en las tortas, en el grill, en todo lo que hagamos, Señor, en preparar las cosas, en limpiar, en ordenar, que pueda ser de bendición, Padre. Que cada uno de ellos puedan hacerlo guiados por tu Espíritu Santo, con la motivación justa de agradarte, Padre. Pedimos también por los hermanos y hermanas que están en España,
por este hermano que estaba allí donde decía Esteban, Hugo. por Hugo, que tú lo estés ayudando en su ministerio de evangelización, Amén, Señor. por el otro hermano que estaba allí, por Damián también, Señor. Te pedimos también por todas las personas que nos están mirando, por Patricia, por Marité Tapia, por todos aquellos, Señor, que están conectados. Por favor, que tú estés obrando en su vida. Por Pablo Lavalle en su ministerio allí en Sudamérica, Padre. Que tú lo guíes, lo fortalezcas, lo ayudes. Por la iglesia ABC en Italia. Que tú los bendigas, los ayudes en sus dificultades, en todas sus cosas, Padre. Por los hermanos y hermanas que nos están viendo de cualquier lado, que nos verán, Padre, que tú bendigas sus vidas y los ayudes a hacer luces, a hacer sal y a poder vivir una vida que te glorifique, Señor. Dejamos todo en tus manos y pedimos en esta hora que tú nos bendigas, nos guíes. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, Señor. Oh, amado Dios, seguimos reconociendo de que realmente no somos dignos de tanta gracia, de haber sido salvos, de ser herederos, coherederos de la gloria celestial preparada para tus hijos, de ser glorificados, de ahora ser templos del Espíritu Santo, de ser llamados hijos, de que tú, oh Cristo, habías cargado todos nuestros pecados, el pecado de tu pueblo en esa cruz. No somos dignos, Señor. Si algo somos dignos, es del infierno, es del castigo eterno. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que merecíamos, Señor, y eso es lo que mereceremos. No hay nada en nosotros que haya ganado tu agrado o tu favor, sino solamente Cristo Jesús. Amén. Solamente la obra perfecta de Cristo Jesús. Solamente tú, oh Jesús. Solamente tu obediencia perfecta. Solamente tú, nuestro maravilloso sustituto. Gracias, Señor, gracias. Que cada día que pase podamos realmente dar gracias porque no iremos al infierno. Amén. Y, Señor, recordando de que somos dignos del infierno. Gracias, oh Cristo, por haber sufrido por nuestros pecados. Estamos agradecidos, Señor, y felices y gozosos. Queremos predicar el Evangelio todos los días, Señor, con nuestras vidas y palabras. Por favor, aviva nuestros corazones, aviva el corazón de tu iglesia. Levántanos, Señor, hombres y mujeres agradecidos porque han sido salvados de la ira divina y a la vez conscientes de que son dignos de sufrirla eternamente. Oh Señor, muchas gracias por tu infinito y maravilloso amor. Permite que cada versículo que leamos sea, oh Dios Santo, un puñal en nuestros corazones, pero también una flor que nos muestre el aroma de tu amor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Por favor. Amén. 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 Amén, Señor. Está Ángelo Alegre Ibarra que te saluda. Mucho amor para ti, Esteban. Amén, Ángelo. Igualmente para ti y para Ángela, tu esposa. Ángelo y Ángela. No se llama Ángela, pero siempre me confundo. No, bueno. Ángel, no, Alejandra. Ahí está. Perdón, Ángelo hermanos. Y Alejandra. No, porque Sí. si no era una familia angelical. ¡Claro! Y los hijos Angelita y Angelito. Y angélico. Y angélico. Angélica y angélico. Mensajeros, eso es lo que significa. Seguramente. Mensajeros y mensajeras. Mensajeros. Amén. Pero bueno, somos un poquito inferior a los ángeles, dice la Escritura. Sí. Pero en Cristo podemos comprender. Ahí está, es Alejandra, jaja, ahí está. Sí, Era sí, sí, Alejandra. sí. Bueno, pero los ángeles dicen que anhelan poder hacer esto, el predicar la palabra. Y- Están sorprendidos, maravillados de Desean de ver cómo... comprender, ¿no? La Yo gracia. pienso que ellos se maravillan sobre todo porque ellos saben nuestra pecaminosidad y nuestra debilidad y cómo, siendo lo que somos, Dios nos hace receptores de un mensaje tan glorioso No lo pueden y nos creer. puede predicar. O sea, deberíamos morir. Solo decir Jesucristo, quedar fulminados por tanta santidad en Él, ¿no? Dice la Escritura. Ahí viene la justificación por la fe, que hemos quedado limpios. Amén. Y dice la Escritura que por él. cosas en las que anhelan mirar los ángeles, ¿no? Porque no la comprenden. Fua. Y escudriñan, e indagan, y bueno, aún ellos no comprenden esto de la gracia, ¿no? Porque es increíble, es increíble. Bueno, no han hecho pedidos de oración, pero no importa. Es que Pero ya lo vamos- tienen todo en Cristo. Estos hermanos ya les da Amén, igual. Amén, amén.
ahora lo que nosotros vamos a hacer es comenzar a indagar, a escudriñar sobre el tema del infierno. Y lo vamos a pronunciar bien fuerte porque es una doctrina de la cual Jesús habló muchísimo. Si ustedes cuentan las cantidades de veces en que Jesús habló del infierno, dicen 12 veces. Y en proporción es 7 veces más que del cielo. Así dicen los estudiosos, ¿no? En proporción. Entonces nuestro hermano Esteban nos va a ir guiando y yo le voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir mirando las escrituras. Ana Vázquez, bienvenida. Y si tienen dudas, preguntas, intereses o compartir algo, algún versículo, pueden escribirlo. Aquí yo voy a estar mirando y voy a estar viendo, ¿no?, las cosas para tratar de ir respondiendo las preguntas. Hermano, que tú puedas empezar, que el Señor nos guíe en este estudio y que pueda ser de bendición para todos. Bueno, quiero empezar con un versículo que normalmente se toca para hablar todo lo contrario a lo que es juicio, a lo que es infierno, a lo que es la ira de Dios manifestada justamente, y es algo que vamos a puntuar. Vamos a hablar de la justicia divina como algo que está reflejado en todo ser humano. Todos tenemos una concepción de justicia. Aun el hombre más que te puedas imaginar, el más terrible de todos, él también tiene concepción de justicia. Entonces es un atributo divino que va totalmente conectado en perfecta comunión con la doctrina del infierno y del juicio, ¿no? Y no podemos separarlo. Pero vamos a desarrollar y a dar la introducción a este tema desde un versículo que impensablemente muchos lo tocarían, y lo encontramos en Juan 3:16, ¿no? El versículo de oro dicho por muchos, aunque hoy lo puedas ver como el título de la puerta de Sodoma y Gomorra, como el versículo justificable, ¿no?, como hemos visto, para poder hacer todo tipo de cosas, porque Dios me ama, Dios es amor y Dios ha amado al mundo, ¿no? Y ahí nos quedamos todos enquistados en una llaga llena de pus infecciosa, donde al final hay que amputar. Es que así se presenta un Dios casi loco. ¿Por qué? Porque se ve casi un atributo de Dios. O sea, es como si una persona potenciara una característica de una persona y habláramos todo el día de esa característica de esa persona, ¿no? Sí. Sabemos que una persona tiene muchísimas características, y más cuando estamos hablando de la persona de Dios, en el cual cada uno de sus atributos es perfecto a la enésima potencia. Entonces estamos hablando del absoluto en cada característica de Dios absoluta. Y si nosotros que sea así, Señor. Si nosotros miramos solo, por ejemplo, una mesa, no podría sostenerse con solo una pata, ¿no? Sería imposible. Tendríamos que ver toda, por cuanto en su misericordia Dios se haya revelado, porque todo lo que conocemos de Él es también por gracia, porque todo lo que sabemos de Él es lo que Él mismo reveló de sí mismo. Por pura gracia, hermanos. Pura gracia. Nada más que gracia. Y no solo la revelación es por gracia, sino también el comprender la revelación de Dios, es decir, la iluminación del Espíritu Santo es también por gracia. Total. Entonces vemos gracia sobre gracia, ¿no? Amén. Y en Jesucristo vemos la gracia absoluta. Ahora quiero decir, claro, como dice nuestro hermano, muchos puntan solo sobre sobre el amor de Dios. Y es cierto. Primera de Juan 4:8 dice Dios es amor. Primera de Juan dice que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor, es en su esencia, en sus atributos. Pero ahora nos va a seguir explicando por qué dijo lo que dijo. Porque Juan 3:16, versículos también que le siguen, van a ser el desarrollo de un tema tan poco popular o tan mal usado de muchos, que en vez de personas que han querido llevar a las personas a los pies de Cristo, lo que han querido, tipo como sádicos, han querido meter miedo a todo el mundo, ¿no? Tampoco es por ahí el tema. Claro, tocamos la doctrina del infierno como Cristo, bueno, deseamos tocarla como Cristo la tocó. O sea, ¿cómo la tocó? Bueno, estaremos desarrollándola porque hay versículos que habla claramente cómo la toca y con qué tacto, ¿no? Y con qué corazón, con qué motivación, con qué actitud, ¿no? Yo era un sádico. Yo cuando era muy pequeño, convertía, ¿no? El Señor convertía a mis amigos a través del miedo. O sea, ¿hoy en día siguen en el camino o no? No sé, alguno quizás ¿Se convertían al miedo o a Cristo? Alguno quizás el Señor lo convirtió luego, o no sé, o usó ese miedo también, ¿no? No. Pero quiero decir, yo agarraba a mis amigos cuando tenía 10, 11, 12 años y les decía, ven conmigo, tírame la pieza, y leíamos
de corrido todo el Apocalipsis. Y le hacía leer todos los juicios de Dios y todo, ¿no? El infierno, todo. Y claro, estos niños horrorizados. Él era un niño también, ¿eh? Yo era un poquito más grande, pero era un niño un poquito más grande, se convertían, o sea, se hubieran convertido a cualquier cosa, les hubiera propuesto, ¿no? También ponían la película esa, ¿no? Bueno, eso no, hasta eso no llegaba, pero sí teníamos una película muy interesante, El infierno ardiente, pero eso era en la iglesia, ¿no? Era un sádico, así que sé de lo que está hablando él. Hay que tener un equilibrio en el presentar el evangelio y el comprender por qué de las cosas, ¿no? Sí. Claro que debemos tener miedo del infierno, pero más que nada debemos ver de no llegar a él. Claro. Bueno, Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas, manifiestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí puntuaremos y, ojo, esto está escrito aquí. Está escrito claramente, estamos viendo a Jesucristo, estamos viendo cómo el Señor habla claramente en todo el Evangelio de Juan, y lo vemos como dice que Él lo hablaba y lo veía. ¿Y cómo es? Tal y como dice aquí en Juan capítulo 1, dice así, capítulo 1, versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Y en el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia sobre gracia. Amén. En esto estamos viendo que el Señor estaba lleno de gracia y de verdad. Cuando Él se refiere al infierno, nunca va separado de lo que es la vida eterna también. Nunca va separado a lo que Él se refiere a sí mismo como la solución de acabar en la ira divina. Y por eso estamos leyendo el contexto de Juan 3:16. Habla de que Dios ha amado al mundo. No solamente tenía a los judíos, también ha amado a las naciones. También ha amado más allá de una tribu. Y sabemos que esto se escribe así para dejar claro a los judíos en el libro de Juan que el Mesías no solamente venía a salvar a algunos judíos, sino también a algunos gentiles. Entonces claramente se desarrolla así, amor de Dios, sí, ¿cómo se manifiesta? Dando a su Hijo, pero ¿cómo más? Dando la posibilidad que todo aquel que cree en Cristo no se pierda. Ese es el punto, no se pierda, y aquí uno preguntará, ¿de qué? No se pierda ¿de qué? ¿A qué está infiriendo este no se pierda? ¿A qué está dirigiéndose este no se pierda? Aquí es donde vemos las puertas y aquí es donde muchos quieren saltar por encima a caballo. Van veloces a por el amor, van ofreciendo el amor a todo el mundo, pero no hablan, si tú no crees, tú te vas a perder. Te vas a perder. Pero te vas a perder ¿en dónde? ¿En qué dimensión te vas a perder? Bueno, estamos viendo más adelante que el que no cree ya está perdido, el que no cree ya está juzgado, el que no cree ya está bajo la ira de Dios. El que no cree ya está totalmente en un pie en el infierno y en un pie en la tierra. Aún la gracia de Dios puede arrancar esa parte de su pie, porque aún está aquí. Aún hay una oportunidad, aún si te arrepientes se puede cumplir Juan 3:16. Pero si no, también se puede cumplir la otra parte, te puedes perder. Entonces, a forma de introducción, vemos que el texto más nombrado, también en forma de denuncia, en forma de buscar realmente las verdades que muchos quieren ofuscar, y el mismo diablo,
es el que más le encanta la doctrina de la fulminación, de quitar de en medio el infierno, de hacer que esto es un cuento de hadas, vemos que en el versículo más nombrado, memorizado en las escuelas dominicales, nos está haciendo una inferencia del infierno mismo, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, también habla de uno se puede perder si no cree en Cristo, ¿no? Y veremos que esto, solamente la introducción de que Cristo mismo habló 12 veces, él mismo, del infierno. Y lo habló haciendo énfasis en varios formatos, haciendo realmente formas de lo que es realmente el infierno. Porque realmente si Cristo tiene que tocar algo tantas veces, no es para tenerlo como algo secundario, es para tenerlo en cuenta, es para ver que realmente es real. El infierno es real. Vemos que sí, que en el latín puede ser infernus, en hebreo es Seol, el griego es Gehenna, y esta misma última muchas veces se está usando, Gehenna, el lugar ardiente, el lugar terrible, el lugar, como muchos dicen, el basurero cósmico, lo inútil, va allí. Lo que ha rechazado a Cristo, lo que realmente ha vivido en rebeldía contra el Señor. Y vemos que sí, el Dios de amor vino a la tierra. El Dios de amor se manifestó encarnándose, pero el Dios de amor, Cristo Jesús, tuvo que tocar este tema. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gracia, pero también de verdad. Y es gracia que Él hablara de esa dimensión terrible donde se manifiesta la ira de Dios. Pero también es gracia y también es verdad que Él siempre se hacía referencia a sí mismo como el camino a la vida, ¿verdad? Como el perdón, realmente el que da consuelo, el que nos reconcilia con el Padre. Entonces no es algo cruel, alguien que te está hablando de que tú estás enfermo, de que tú vas a sufrir las consecuencias de tu pecado, pero si tú vienes al médico, vas a sanar. Pero si tú aceptas tu culpabilidad ante aquel que desea pagar por ti, tú puedes ser totalmente excluido de esa culpa, excluido totalmente de ese juicio. Y esa es la razón por la que Cristo vino al mundo, ¿no? Es decir, vino para salvar, para liberar a algunos de esta condenación. Es importante también notar, estaba pensando mientras el hermano Esteban estaba comentando esto, y no te pierdas, quédate ahí. Sí, sí. Pero creo que muchas veces se hace énfasis en una parte equivocada. A ver, Jesús habló muchísimo del infierno y Él dijo que debemos temer no a los que matan el cuerpo, es decir, a los hombres, sino al que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. ¿Y quién es el que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno? Dios. Dios mismo. Entonces, nadie más tiene esa potestad. Exacto. Entonces no es temor al infierno lo que nosotros queremos transmitir con lo que estamos enseñando, y no es tampoco lo que Jesús quería transmitir. No querías transmitir el temor al infierno, pero sí el temor a Dios, que es aquel que creó el infierno. Entonces yo creo que más que temer al infierno, la pregunta sería si tú temes a Dios en tu vida, ¿no? Sí. Y el Señor sabía que no todos iban a temer a Dios, ni aun los fariseos, que aparentemente hacían una apariencia de reverencia, de piedad, de temor, pero sin embargo en sus corazones planificaban cómo asesinar a Cristo Jesús, ¿no? No tenían ningún problema en planificar la muerte de un hombre inocente, sin embargo aparentaban temor. No estamos queriendo moralizar a nadie, sino simplemente recibimos el llamado del Señor por medio de la palabra de que las personas conozcan al Mesías, que está lleno de gracia y de verdad, Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que tiene potestad de librarte, si tú que me escuchas y no crees en Cristo, de la situación en la que ya estás juzgado, ya estás condenado. Como dice aquí, el que no cree ya ha sido condenado. Ya estás bajo condenación. Es, como dice Jonathan Edwards, cuestión de tiempo que tu pie resbale y caigas al lago de fuego. Cuestión de tiempo. Así como decía Jonathan Edwards, ese hilo de tela de araña que está aguantando el peso y el fuego ya está empezando a deshacer la tela y tú caerás, resbalarás. Dios usó ese sermón para despertar la conciencia entera
de la Nueva Inglaterra, de la cual hoy está corrompida de arriba abajo. Pero el Señor la usó. ¿Con qué sermón? Con las manos caer pecadores en las manos de un Dios airado. Dime tú si no es gracia usar ese tema. Dime tú si no es gracia. Sabemos que las personas están yendo al infierno y Cristo lo sabía. Y es por eso que Jesús hacía palabras, uso de cosas visibles para referenciar a una realidad mucho más terrible de la que nos imaginamos. Invisible pero real. Hay una pregunta aquí, a ver, no te quiero distraer, pero pregunta a nuestra hermana Marlene, ¿a quiénes alcanza la gracia? ¿Solo a los salvos? Esta es la pregunta. Y tenemos que estudiarla, porque la gracia de Dios tiene que ver con muchas. Es decir, está la gracia en la salvación, pero también está en la gracia en la vida, y también existe la gracia común. Claro. Entonces, la pregunta debería de ser especificada si estás hablando de la gracia para salvación. Porque hay una gracia común que tiene que ver con lo que dijo Jesús, Dios que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, que hace llover sobre justos e injustos. Eso es lo que se llama la gracia común. Después existe la gracia en la salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, exactamente, el concepto de gracia está muy ligado, y esto lo vamos a hablar otra vez y lo hemos hablado, al concepto de elección. Porque si no hubiera elección no habría gracia. Tiene que haber elección para que haya gracia y viceversa. Hay gracia porque hay elección. Exacto. Y la elección radica en la soberanía de Dios, no en algo que Él vio basado en la presciencia, como enseñan muchos, no en algo que está en el depositario de la gracia, que sería la persona, sino en Dios mismo. La Escritura lo afirma claramente en Efesios 1 y en Efesios 2, ¿no? Que hemos sido, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿no? Entonces la elección quita la jactancia, de lo que habla Romano. La elección quita la posibilidad que la persona pueda decir yo elegí a Dios. Es Dios quien elige. ¿Por qué elige Dios? Por gracia. Entonces podríamos decir que... ¿Y por qué es por gracia? Para que no sea por obras, porque tampoco se podría por obras. Y para que dé la gloria a Dios al final. Al final. Entonces ninguno del cielo podrá decir que se salvó por sus méritos, o porque él recibió a Dios, o porque él buscó a Dios. Ahora bien, Mirko, la pregunta, ¿la gracia de Dios es obligatoria? ¿Él está obligado a conceder su gracia? No, claramente es evidente que la elección de Dios es para salvación, porque como lo enseña el capítulo 3:18 de Juan, dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la gracia salvífica salva a algunos de todos los que estamos yendo al infierno. Por su gracia Dios me salvó. Su gracia es gracia. Entonces sí, podríamos decir que la gracia salvífica es solo para los salvos, obviamente. Si alguien entra en tu casa, y no te lo digo a ti, Marlene, a cualquier persona que escucha, si alguien entra en tu casa, te roba todo lo que tienes, bueno, te hiere a ti con un cuchillo, bueno, te ha herido, mata a todos tus hijos, bueno, mis hijos, te tortura, te corta los pies y aún así sobrevives. Cuando salgas de todo eso, pasan unos meses, te recuperas, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Estás obligado a perdonar según la ley de Dios? ¿Estás obligado o no? ¿Estás obligado realmente a toparte con esa persona y decirle, bueno, te perdono, vete, haz la vida normal, ni te interesa si está arrepentido o no, simplemente lo pasas por alto? Bueno, según la ley divina, si tú a esa persona la perdonas y la dejas ir, estás haciendo una gran injusticia, porque la palabra de Dios dice, no robarás, no matarás, no adulterarás, no mentirás. Entonces, ¿cómo uno puede ser salvo por las obras de la ley si nosotros no podemos cumplir las obras de la ley? Nosotros constantemente estamos saltando las obras de la ley por encima, nos reímos de ellas constantemente, sin embargo aparentemente. ¿Por qué? Porque Dios ve todos nuestros pecados y Dios mismo sabe que Él jamás nos puede perdonar si es en base a algo que esté fuera de Cristo. Entonces, el perdón de los pecados
no es algo de lo que Dios tenga que estar obligado. Así como tú no podrías estar obligado a perdonar a esa persona que ha hecho tanto mal y dejarla escapar. Sería injusto. El perdón viene en base a la obra de Cristo en la cruz, y la obra de Cristo en la cruz se aplica a aquellos que Dios quiere. Porque como hemos hablado, Dios no está obligado a salvar a nadie. Si Dios está obligado a hacer algo con todas esas personas, nos incluimos, los dos aquí presentes, que estamos constantemente desobedeciendo la palabra, la ley de Dios, con pensamientos, con sentimientos, con actos, entendemos que somos dignos del infierno. Exacto. Estamos bajo condenación. Merecemos la ira eterna de Dios porque hemos ofendido a un Dios eterno, un Dios pulido, un Dios santo, puro, perfecto, bello, en todas sus áreas, en todas sus esferas, totalmente perfecto, puro, limpio, sin mancha alguna, su santidad recta, justa. Dime tú un hombre, mírame, así como soy yo, tan miserable pecador ante el Dios eterno, ¿cómo yo puedo ser salvo si no es por un gesto de gracia hacia mí? Nada más puede llamar la atención de Dios. Por mi parte, debe ser por gracia. ¿A ti te llama la atención, hablando amablemente, hermosamente, hacia un asesino que, o sea, pongamos casos terribles, que no desearíamos que nadie se viera encontrados en ellos, ¿no? Son preguntas que si lo atamos a Dios, solo podemos concluir con la gracia, ¿no? Su gracia, su gracia. Su gracia manifestada a aquellos de los cuales no está obligado a manifestarla, pero ha querido hacerlo así. ¿Por qué? Para su gloria. Amén. Y es muy importante. Da vértigo. ¿No da vértigo? O sea, sí, da vértigo. A mí me da, es como un... Pero estoy pensando... ¡Wow! ¿Qué es todo esto, Señor? Estoy pensando lo que pueden estar pensando, que este tema lo aborda muy claramente Pablo en Romanos. Entonces la pregunta que surge naturalmente, humanamente hablando, ¿es Dios injusto que salva a algunos y otros los deja en condenación? Bueno, habría que girar la moneda y preguntarse, ¿por qué Dios, a pesar de todo, quiere salvar a algunos? Esa es la cuando pregunta. Ninguno lo merece. ¿Por qué Dios salva a sus enemigos? ¿Por qué me has salvado, Señor? ¿Por qué Dios salva a los que lo aborrecen? ¿Por qué Dios salva a aquellos que desde el inicio hemos hecho todo lo que Él desprecia, odia y aborrece? Entonces la pregunta no es si Dios es injusto. Dios no puede ser injusto, porque Él es justo. Y justamente el hecho de la gracia hace que sea justo. Si fuera por mérito, entonces la gloria sería para la persona. Pero no puede haber gloria en las personas que son pecaminosas, que se han alejado de Dios. Entonces el tema es esto: todos los que vayan al infierno, ellos mismos confesarán que Jesús es el Señor. Será tarde, pero reconocerán que están en el infierno en modo justo. De hecho, vemos la historia del rico y de Lázaro, que en el Hades en ningún momento dice que está allí injustamente. Al contrario, él se preocupa por sus familiares que todavía viven, para que ellos puedan escuchar el Evangelio. ¿Y qué le dice Abraham? Abraham, ¿qué le dice? A los profetas escuchen, lo que tienen, la Biblia. No tiene excusa. Esto nos recuerda ¿qué cosa? Algunas cosas. Primero, que la salvación del alma es algo que sucede solo en esta vida. No puede suceder después. No existe un purgatorio, ni existe... Muchos dicen, bueno, ya me ocuparé de eso más adelante. Bueno, no existe. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y qué harás? ¿No? La vida es como neblina, dice Santiago. Entonces aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos recuerda que la salvación del alma, dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nadie tiene la vida comprada. Hoy es el día de salvación. La Escritura es muy clara. Ahora es el momento de arrepentirse. También nos recuerda que el infierno nos habla de justicia. Ya va a llegar nuestro hermano, ¿no? Pero nos habla de justicia. De Dios, que es amor, perfectamente amor, pero también es perfectamente justo. Si no existiera infierno, sigan mi razonamiento, ¿no avalaría todas estas filosofías que los hombres gritan y claman y dicen hoy en día no hay justicia?
cada uno hace lo que quiere. No hay un Dios justo porque mira, los asesinos, los violentos, los violentadores, los ladrones, los políticos corruptos, etc. Si no hubiera un infierno, de verdad, Dios sería injusto. Entonces, para que Dios sea justo y para callar la boca de todos aquellos que por siglos y por milenios se jactaron contra Dios, llenan su boca contra Dios, dice el Salmo 73, y habla de esto, y dice, no hay justicia en él, ¿verdad? Así dice el Salmo 73, el Salmo de Asaf. Para callar esas bocas, Dios, desde la eternidad, instituyó un infierno, que será la justicia de Dios revelada, y callará cada argumento de cada hombre que habló injustamente, pensando que Dios era injusto. ¿Entienden? Entonces, justo que haya un infierno. Y también es maravilloso pensar que ese Dios justo revele su gracia en algunos, para poder revelar todos sus atributos. ¿Era justo que Dios mandara a todos al infierno? Sí, claro que sí. Hubiera sido lo correcto. ¿Es justo que Dios salve a algunos? Es maravilloso que Dios salve a algunos. Total. Es maravilloso que Dios quiera aún salvar a algunos. Entonces comprende el equilibrio entre la gracia, el amor de Dios y su justicia. Y la justicia del infierno. Hay una pregunta que muchas veces, bueno, pero si Él es amor, ¿por qué? ¿Por qué tiene que mandar gente al infierno? Porque antes de amarte a ti o a mí, primeramente ama su justicia. Primeramente ama su santidad. Dios, primeramente, se ama a sí mismo. Dios ama su gloria. En un modo perfecto. Vemos aquel ser lleno de gracia y de verdad que en Mateo 25:30 presenta como un lugar de tinieblas. Lo vemos también como un lugar de tormento eterno. Lucas 16:23. Vemos Jesús que lo presenta como un lugar donde todo el mundo está llorando. Mateo 8:12. Que también lo presenta como un lugar de fuego eterno. Mateo 13:42. Te meto un stop, porque aquí esto está relacionado con la pregunta que dicen. Damián dice, muchos dicen rechazando el Evangelio que en el infierno no estarán tan mal. ¿Qué se les puede decir? Creo que lo que estás leyendo se les puede decir, ¿no? Pienso que esa gente no acaba de estar tan mal porque aún la misericordia y la paciencia de Dios los está soportando, Bueno, pero aguantando, ellos soportando. dicen que en el infierno no estarán tan mal. Porque aquí sufren mucho. Y yo pienso Ok. que aquí realmente no están tan mal porque Dios, aún con mucha paciencia, como dice en Pedro, ¿no? Los está soportando, los está soportando. Están aún muchos Con de Romano, ellos. ¿no? Que habla los vasos de ira. Sí, romanos también, ¿no? Y vemos que esta gente realmente, si algo puedan estar bien aquí y aún sentir cierto placer en sus pecados y aún sentir cierta satisfacción, cierto gusto por el comer, por el dormir, por el trabajar, por el amontonar riquezas, por el tener relaciones sexuales, y aún en todo eso sienten algunos destellitos de esa falsa y pasajera y pervertida y ridícula alegría, eso no existirá en el infierno. No existirá, no podrán ya tomar las cosas que Dios ha creado para idolatrarlas. Ya no podrán tomar aquellas cosas que Dios ha hecho para su propia gloria divina, para poderlos hacer hacia nosotros. Todo les será quitado al hombre en el infierno. Serán despojados de toda cosa por la cual refugiarse. Todo será desnudado ante el Dios eterno y solamente les quedará una cosa, una conciencia que supo que se le presentó un evangelio verdadero y que ahora sabe que está bajo el juicio de Dios y que justamente están sufriendo aquello que se les dio el camino de dejar toda esa rebelión para venir a Cristo y no quisieron y estarán sufriendo. Aquí estuvieron muy bien, porque aquí, aunque sufrieron enfermedades, cargaron con tumores, aunque murieran de hambre, pudieron haber tenido la oportunidad de creer en un Salvador, en el Rey eterno, en el único camino a la gloria celestial, y lo rechazaron. Y es por eso que sufrirán de una forma tan terrible. Y yo creo que ahí podríamos hablar, no sé ahora tu escala ahí que tenías, ¿no? Tu bosquejo, pero en 2 Tesalonicenses nos habla de lo peor del infierno, ¿no? Lo peor del infierno, que si quieren acompañarnos en sus Biblias, 2 Tesalonicenses,
el capítulo 1, 2 Tesalonicenses 1, versículo 6 en adelante, dice así, 1:6 en adelante, porque es justo delante de Dios, fíjense que habla de la justicia de Dios, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste, ¿quién? El Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Recuerden que la palabra retribución es también el resultado de lo que se hizo. Está hablando de juicio, de justicia, de dar justicia. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y esto, como decía el hermano Sproul, y yo estoy de acuerdo, es lo peor del infierno. Lo peor del infierno no son los gusanos, no será ni siquiera estar al lado del diablo, del falso profeta, de la bestia, de los demonios, etc. Lo peor del infierno será la ausencia de la gloria de Dios. O si queremos decir, la presencia de la ausencia de la comunión con Dios, que es aquello final, la finalidad para la que fue creado el hombre, glorificar a Dios, estar en perfecta comunión con Él. Ese es el rol para el que Dios creó al ser humano, y los que estén en el infierno, los que van a sufrir, lo peor que van a sufrir, es esto, la ausencia de esa comunión con Dios, la ausencia de la presencia de Dios, la ausencia de ver la gloria de Dios, de ver la visión beatífica, como decía San Agustín, ¿no? De estar en comunión con el Señor, de no poder experimentar eso que nuestro hermano Marcos Vidal en su canción llamó cara a cara, ¿no? Solo quiero verte cara a cara, ¿no? De poder experimentar eso de que habló Juan 3, primera de Juan 3, ¿no? Que lo veremos como Él es porque seremos semejantes a Él, ¿no? Bueno, eso será lo peor del infierno. Eso será lo peor del infierno. Yo, hermanos, hemos definido ya un poco cómo Jesucristo es el que lo define, porque Él es el mismo que lo ha diseñado y el mismo que juzgará justamente. Y Él mismo lo definía de formas conscientemente, ¿no? Parte de la doctrina del infierno, cómo nos debería afectar a nosotros los cristianos, los que hemos sido totalmente transformados por su gracia, es que debemos acordarnos de que somos dignos, del infierno. Y esto lo vemos, Apocalipsis 21, del 7 al 8, da una lista donde yo creo que todos nos podemos ver. Y dice así. ¿Qué número? Apocalipsis 21, 7, 8. Y Él tiene la versión, ¿qué versión tienes tú aquí? la textual. La textual, por eso digo, algunos hermanos a veces corrigen las palabras, él tiene una traducción distinta, que es bueno para confrontarla, si ustedes tienen la Reina Valera 1960, usar más traducciones da mayor luz. Ahora concentrémonos en lo que está diciendo. Apocalipsis 21. Aquí vemos el Señor Jesús, el que estaba y está y estará siempre lleno de la gracia y de la verdad, dos cosas de las que debemos nosotros ser llenados constantemente al contemplar a Cristo Jesús. Vemos en este texto nuevamente una invitación a Cristo, una invitación a beber, a saciar la sed de la vida eterna, pero también vemos juicio. Y lo vemos claramente. ¿Y qué dice? Dice así. Apocalipsis 21. 7 y 8, ahí lo escribí. Dice así, empezando en el 6, dice, Sí. y me dijo, hecho está, yo, el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Invitación, esto es gracia, hermanos, esto es pura gracia y verdad. Al que tiene sed, le daré gratuitamente. El precio ya fue pagado en la cruz. Ahora lo que se da de gracia, gratis.
y eficazmente a los escogidos. Ya nadie puede comprar, ya nadie puede pagarlo y puede satisfacerlo por obras. Nunca pudo ser así. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará estas cosas, y le seré por Dios, y él me será por hijo. Pero los cobardes, aquí empezamos a entrar todos nosotros. Los cobardes, los que no afrontan las circunstancias, los que huyen, cuando deberían estar ahí luchando, cuando deberíamos, los incrédulos. Dime tú, hermano, me pregunto yo a mí mismo, ¿soy siempre creyente al 100% o tengo también incredulidad? Y abominables, y homicidas. ¿Quién no se enfada? ¿Quién no tiene pensamientos malos? ¿Quién no insulta al prójimo aún ahora? ¿Quién es intachable ante eso? Que levante la mano y quede como un hipócrita ante los ángeles y ante el Dios que dice que el que no tiene pecado es un mentiroso. Ante los fornicarios, solo pensar ya has fornicado. Y hechiceros, los que no buscan el poder en Dios sino en cualquier otra cosa. E idólatras, ¿quién no tiene ídolos? ¿Quién no lucha por no sustituir constantemente la gracia por las obras, por el moralismo? Y todos los mentirosos, ¿quién no miente? Tendrán ¿dónde? Su parte, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando nosotros leemos esto es un punto a tocar sobre la doctrina del infierno, es algo que tú y yo, no como muchos dicen, no, es algo que yo merecía. Y ahora ya no lo mereces, ¿por qué? Porque tu vida es intachable y por tus frutos ahora mismo, si la justificación desaparece de ti, la justificación que ha sido imputada en ti, porque has creído en Cristo Jesús por su gracia, se levantara, ¿no serías digno del infierno? Somos dignos del infierno. Si algo difiere entre un digno del infierno y otro digno del infierno es que a uno se le ha imputado la justicia de Dios, la justificación por la fe, le ha sido dada la gracia, pero en su manifestación de pensamientos y actos muchas veces por los que nos tenemos que arrepentir constantemente, evidencian que somos dignos. Lo merecemos. Cuando Lo dice somos merecemos, dignos, entiende que lo merecemos. lo ganamos. Es algo por lo que todos los días, si fuera por obras la salvación y perseverar por obras, entenderíamos que hoy yo, si se abre el suelo, yo tendría que irme al infierno. Lo dice la Biblia, porque lo dice dice que la palabra paga de del Dios. pecado es Es la muerte. Y cuando está hablando de muerte, está hablando también de muerte segunda, sobre todo. Entonces, saber esto nos tiene que llevar al segundo punto, agradecimiento. Amén. Yo reconozco, soy digno del infierno, merezco el infierno, merezco la furia eterna del Dios eterno. No la merecía cuando yo era un pecador incrédulo y quería vivir como quería, la merezco ahora, pero Dios no me la quiere dar. Yo aunque le gritara, Dios mío, condéname, estoy harto de mi pecado, merezco el infierno, estoy harto de mi miseria y mi pecado que está siempre delante de mí, como decía el salmista en el Salmo 51. Dios dirá, no te la voy a dar, no te la voy a dar, se la di a mi Hijo Jesucristo, a ti ya no te la voy a dar, a ti no voy a derramar ni una gota de la ira, aunque a veces sientas ira, no es ira, es amor que se manifiesta en disciplina, pero no la ira, el juicio. Aunque Dios puede juzgarnos, pero no condenarnos eternamente. Tan segura es la salvación que Pablo clamaba y decía, yo quisiera ser anatema, es decir, ir al infierno y que Israel se salve, pero no podía. No podía. Él decía, yo quisiera ser anatema, pero no podría. No, Dios no nos puede condenar porque ya estamos salvos por su gracia. Aunque quisiéramos. Jesús pagó por su pueblo. Aunque cogieras carrerilla para saltar al lago de fuego, chocarías contra las manos de Cristo que fueron perforadas por ti, hermano. Amén. Y por eso dice Romano, ¿quién nos condenará? ¿No? Jesús es el que murió, ¿no? Y Dios es el que justificó. Amén. Entonces no puedes. Ninguno las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Ven por qué todas estas doctrinas están tan perfectamente conectadas? La perseverancia de los santos. ¿Por qué? El llamado y por ejemplo la expiación limitada de Cristo. Cristo murió por su pueblo, ¿no? Porque aquí me decía la hermana Patricia, no quiero olvidarme de nadie, mucha gente piensa que Dios, como es amor, por eso se van a salvar, y yo le respondí, eso es despreciar la obra de Cristo. La Biblia no enseña el universalismo. No, y mire lo que dice Romanos 10. En Romanos 10 justamente habla de eso, antes de llegar al famoso versículo que si confesares con tu boca. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo.
O sea, muchos dicen no hay eternidad, no hay un cielo, entonces estás como despreciando la obra de Cristo. Están filosofando. O dice, ¿quién descenderá al abismo? No, nadie va a ir al infierno, no hay infierno, Dios es amor. Dios es amor, no va a mandar a nadie al infierno. ¿Qué dice? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, en los dos casos, en los dos extremos, hay un desprecio, un pisotear la sangre de Cristo. ¿Comprenden? Entonces, aquel que dice que todos van a ser salvados por amor, desprecian a Cristo. Adelante. Y es por eso, ligando todo lo que el amado Mirko ha expuesto aquí claramente en estos hermosos textos, la ira de Dios se manifiesta sobre la humanidad. Y se manifiesta aquí con el propósito de que los hombres se arrepientan. Pero como leemos en Apocalipsis, aún volvieron a endurecer sus corazones. Como vemos en Faraón, aún volvió a endurecer su corazón. Dios lo endurecía también, como dicen Romanos, pero no ponía maldad en el corazón de Faraón, sino que usaba lo que ya estaba allí. ¿Y cómo todo esto lo apreciamos? En Isaías 13 vemos cómo Dios define, cómo Él derrama su juicio, su ira. Y lo vemos. Dice en Isaías, contexto, es contra Babilonia, es juicio contra una nación pagana, pero creemos, como dice Apocalipsis, de forma simbólica, el mundo es Babilonia. O la gran ramera, también en eso entra el Vaticano y toda la sociedad que está de espaldas a Cristo. Entonces, dice así, todos los brazos desmayarán. ¿Qué versículo? El 7. 13:7. Isaías 13:7 dice, todos los brazos desmayarán, todo corazón humano desfallecerá, estarán consternados, los sobrecogerán dolores y espasmos, se retorcerán cual parturienta, se mirarán atónitos unos a otros. ¡Wow! ¿Qué es todo esto? No esos locos del metro y de las plazas y desde los locales donde se juntan todos esos felicianos. Nos lo hablaban y míranos. No era verdad, se miran atónitos unos a otros, sus rostros serán rostros llameantes. He aquí viene implacable el día de Yahvé, con indignación y ardiente ira, para dejar la tierra desolada y extirpar de ella los pecadores. Las estrellas de los cielos y su constelación de Orión no despedirán luz, el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Castigará al mundo por su maldad. Hemos leído Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero ¿qué pasa? Que el que no cree se pierde. Y aquí vemos un mundo que es castigado por su maldad, a los inicuos por su iniquidad, donde la arrogancia de los soberbios, versículo 11, es cesada. Son arrogantes, son soberbios, han escuchado, creen ser sabios en su propia opinión, creen que sus caminos son caminos de vida, pero al final su finalidad son de muerte. Y humillar la altivez de los tiranos. Haré al mortal más escaso que el oro y la humanidad más que el oro de Ofir. Y así sigue. También vemos en Isaías 26, versículo 21, cómo Dios, y ojo, es gracia que esto esté escrito en este libro. Estamos viendo un Dios airado, pero que a la vez también nos habla del Mesías, el Salvador. Es gracia y verdad. No se te pierda de vista esto, por favor. No se te pierda, no hagas la caricatura del bromista que le hace una nariz así de grande y unas orejitas así de pequeñas. Esto no es una caricatura, estamos presentando al Dios verdadero, al que un día te vas a topar con él, sea para que te dé un abrazo y te diga, bien, siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, o ese que te mandará al fuego eterno. Como dice Isaías 26, 21, dice así, he aquí Yahvé sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. Habla de culpa. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá ya más a los asesinados en ella. ¿Por qué el infierno? ¿Por qué el juicio? ¿Por qué la ira de Dios? Bueno, pregúntate, ¿por qué hay prisiones? Pregúntate, ¿por qué cuando te hacen algo indebido te enojas? ¿Por qué cuando ves algo injusto, un pedófilo,
o un gobierno que ha prometido ciertas cosas y al final, después de 2 años, han llevado a la bancarrota, la banca del Estado, gente sin trabajo, gente que han estudiado carreras y no tienen dónde desarrollarse y se tienen que ir de un país. ¿Cómo el sentido común se activa? Con justicia, con ganas de que los culpables paguen, den cuentas. Bueno, estamos hablando de pecadores, dimensiones donde nosotros nos indignamos de muchas cosas, pero a veces queremos tapar aquello que indigna a otros. Pero aquí estamos poniendo en alto la justicia divina, de la cual Él se indigna por todo, pero nadie jamás podrá indignarse por Dios, porque Él es justo, es amoroso, es perfecto, es puro, está lleno de gracia y de verdad, y nació en un pesebre y murió en una cruz a los 33 años, porque el Padre lo mandó a salvar lo que se había perdido. Y es por eso que en Romanos 1:18 sigue diciéndolo, el hermoso libro de Romanos, la epístola a los Romanos, dice así: porque la ira de Dios está siendo manifestada ahora también. Se manifiesta. ¿Cuántos ahora están muriendo? ¿Cuántos ahora se están yendo al infierno? Justamente. ¿Cuántos ahora están escuchando el Evangelio y mañana morirán? Ahora a lo mejor tú vas a morir, ahí sentado escuchando esto, ahora se te para el corazón. ¿Dónde vas? Habiendo escuchado ya que en Cristo hay vida eterna y perdón y reconciliación con Cristo. Dicen que cada ¿Dónde? segundo, 8 personas van al infierno cada segundo. ¿Dónde? 8, 16, 24, 32, 40, 48. Y así sucesivamente. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Por el pecado y Por por el la justicia pecado de Dios. y por la justicia de Dios. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Tú no tienes hambre y sed de justicia? Mateo 5, bienaventurado eres si tienes hambre y sed de justicia, serás saciado. Pero ¿qué es lo que te hace tener hambre y sed de justicia? ¿Qué es lo que levanta en tu corazón ver los partidos políticos y optar por cuál votar o por el que no votar? Sentido de justicia. ¿Cuál es el que va a hacer justicia? ¿Cuál es el que va a poner en orden las cosas en este país ya de una vez? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué fines? ¿Fines morales? ¿Éticos? ¿Medios morales éticos? ¿Cómo lo van a hacer? Todo va en pos de la justicia. Sin embargo, la verdad no nos gusta. Nos gusta ser justos, pero a veces no nos gusta ser verdaderos. Y dice Cristo que no podemos ser libres si no es por medio de la verdad. Amén. Y queremos ser felices, porque es verdad que el hacer justicia da satisfacción, que ver cómo los corruptos son llevados a la cárcel y la gente aplaude, cómo el pedófilo es atrapado y se le coge todos esos vídeos pornográficos que ha hecho con niños y lo meten preso. Y algunos dicen, pero que le corten el pene también, por favor, indignados, ¿no? Justicia, satisfacción, felicidad, verdad. Porque yo te puedo acusar de algo que aparentemente es justo, tendré que saber si es verdad o no. Estamos ante un Dios que juzga verdaderamente y todo esto porque Él se satisface. Y ahí viene la respuesta. Cuando Dios manda a gente al infierno, Él no es un sádico, pero Él se glorifica manifestando su justicia sobre hombres impíos que han sido arrogantes y altivos y han dado las espaldas a un Dios tierno y amoroso. Y lo han practicado. ¿No? Lo han criticado también. Entonces, podemos ver en Proverbios 10 también, amado Mirko. Sí. Proverbios 10. Proverbios 10, muchos versículos que hablan de esto. Y vamos a ir concluyendo ahora el tema. Vamos a ir Dime concluyendo. cuáles son tus puntos finales, así los expresamos. Proverbios 10. Proverbios 10, 24. Dice así. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Aquí, bueno, nos podemos extender, pero realmente el impío, el que practica el mal, teme ser juzgado. Pero es que eso es lo que le va a tocar. Porque el impío puede temer juicio, puede temer las consecuencias de su pecado, pero no quiere arrepentirse a Cristo. A diferencia del justo, él y yo
y tú, si has creído en Cristo, eres llamado justo en la Biblia. Pero no por, y lo entendemos, no por nosotros, sino porque ha sido imputada la justicia de Cristo en nosotros. Claramente, y a forma de conclusión, vemos en 1 Tesalonicenses 5:3, Hebreos 2, del 2 al 3, y vemos cómo acaba el libro de Apocalipsis con una invitación. Y una invitación que fue llamada en esa visión gloriosa de Juan, pero hoy mismo está ese llamamiento. Perdura. Y dice, primeramente leeré Juan 5:28, que dice: no os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. No puedo yo hacer nada de mí mismo, dice Jesús, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estamos viendo, para darle el énfasis, constantemente se habla del juicio, se habla del infierno, pero siempre se habla de la responsabilidad del hombre. El hombre en su impiedad, el hombre en su rebeldía, el hombre en su arrogancia, el hombre en su prepotencia, en su rechazo del Evangelio. Estamos viéndolo. Es por eso que vemos como el ser humano tiene una condición totalmente así. Si tiene que ser salvo de la ira de Dios, debe ser por gracia, no por otra forma. No por otra forma. Entonces, a forma de conclusión, ya para acabar, si... Dime el último punto que tenía y después hay algunas preguntas que vamos a responder y también algunas cosas prácticas, ¿no? Veremos que en esta conclusión vemos que el diablo es echado también porque él es el primero de los arrogantes y altivos. Vemos también que irán todos aquellos que han practicado y han amado la maldad, eso lo hemos visto. Vemos también que nosotros merecemos ir a ese lugar, pero ahora el Señor nos ha dado su justicia y nos ha salvado. Y vemos también que la Biblia acaba con una invitación hasta el último momento para que las personas no vayan a ese lugar. Y dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y dice: la gracia del Señor Jesús sea con todos. Pero antes de llegar aquí en el 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Ven. Y el que oye diga: ven. Ven. Y el que tenga sed, venga. Venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Otra vez se vuelve a expresar esto. El ser humano está insatisfecho, el ser humano está engañado, el ser humano está andando hacia el infierno, está deseando llenar, satisfacer su sed, pero solamente Cristo se presenta como el agua de la vida. Y solamente hay esta invitación para que tú puedas quedar saciado. Amén. La esposa, la iglesia de Cristo y el Espíritu del Dios vivo dicen: si tienes sed, ven. Si tienes sed, ven y bebe gratuitamente, para que no quedes en una sequía eterna, como el rico, el de la parábola, que estaba totalmente, el de la historia también, totalmente seco en un lugar terrible. Ven a Cristo, y que el Señor nos dé una cosmovisión más profunda del infierno y nos dé más entrañas para compartir este Evangelio y seguir llamando: ven, 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 bebe de Cristo. Amén. Y quiero concluir con esta realidad. Si tú estás allí atrás y no has experimentado un nuevo nacimiento, es decir, no conoces a Jesús como Señor en tu vida, no entiendes ni siquiera de lo que estamos hablando. Bueno, yo te puedo decir esto. La Biblia enseña, y tú piensas que tú eres libre ahora, que tú tienes vida, entonces el infierno te parece una realidad tan lejana o tan etérea o impersonal. Bueno, mira lo que te voy a decir. Tú ya tienes la bola de acero pegada en tu cuerpo. La Biblia dice que los incrédulos son esclavos del diablo y están atados por él, están emprisionados. Entonces tú ya estás
camino al infierno. Quiero decir, ya estás condenado. Lo que leíamos antes, Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Dice la Biblia que tenemos que orar para que el Señor los liberte porque están imprisionados por el diablo, ¿no? Y por el pecado. Entonces, no es que el infierno está tan lejano, simplemente te están transportando, simplemente estás en el camino. Probablemente ese camión que lleva a los prisioneros, un tiempo los imaginábamos los dibujitos con esa bola de acero, ¿no? Atada a sus pies, ¿no? Pero como que sea, tú ya eres prisionero, tú ya estás condenado y estás yendo derechito, solamente te están transportando al infierno. ¿Lo entiendes? Te están transportando. Y la Biblia dice que si el Hijo te libertare, es decir, Jesucristo te libertare, serás verdaderamente libre. Y la Biblia dice en Juan 3:36, como compartía nuestra amada Nisa, que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el Hijo es el que puede hacer un blitz, un comando, una operación comando, parar ese camión en el que te están transportando al infierno, matar a todos esos que te tienen ahí encadenado, liberarte, quitarte de la potestad del diablo, cortarte la cadena de esa bola de acero y hacerte libre. Amén. Y si el Hijo te liberta, serás libre. Amén. Y esta es la invitación que te está haciendo mi hermano, y esta es la invitación que Jesús te está haciendo, y esta es la invitación que también lo que él leía, si leen también los otros versículos en Apocalipsis, las últimas palabras de la Biblia, las últimas palabras de la revelación perfecta y completa de Dios, está hablando de que el Espíritu te invita. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven a Jesús, ¿no? Y el que oye diga, ven, tú si estás oyendo, puedas asociarte y decir, ven Señor ven a Jesús, Cristo. que Él venga a tu vida y también que Él venga por su iglesia. Amén. Pero también dice en el versículo 18 que testifica el apóstol Juan, que todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, así que si alguien añadiere o quitare lo que está escrito, todas las maldiciones verán sobre él. Aquí vemos de nuevo, una vez más, el amor y la justicia, la gracia y la justicia, la verdad. Vemos la misericordia y la justicia, la manifestación de Dios. Entonces vemos las dos caras de la moneda y las dos son perfectas. Entonces tú ya estás camino al infierno. Nada te detendrá, a menos que el Hijo no te liberte. Amén. Oramos que el Hijo te liberte, que tú le pidas a Él de libertarte. Y a forma de despedida, de exhortación a nosotros, los que por su gracia hemos sido llamados a esta maravillosa vida de libertad, como decía Mirko, de realmente de abundante gracia, donde podemos disfrutar ya la vida eterna en este momento, así como los que no están en Cristo ya están sufriendo parte de la condenación también aquí. Dice así, porque vosotros, en 1 Tesalonicenses capítulo 5:2 dice, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene, así como un ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, exhortaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como también lo hacéis. Que el Señor bendiga, os amamos en Cristo, y a los que aún no estáis en Jesús, por favor, venid al Señor, porque si nos espera una eternidad de terrible sufrimiento bajo su ira. Amén. Venid. El Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Les invitamos a todos, Benthaler Strasse 293, viernes desde las 20 horas inicia nuestra conferencia sobre la gracia. Vamos a hablar sobre la gracia. Por favor, vengan, vamos a hablar sobre la gracia.
ahora podemos escuchar música. Una música maravillosa. Vamos a que orar. viene del cielo. Vamos a despedirnos en oración. Simplemente, Danisa, tú que hiciste la pregunta, ¿dónde estuvo Jesús antes de la resurrección? ¿Dónde fue Jesús? Bueno, puedo decirte muy simplemente, hay una predicación en nuestro sitio de la iglesia que yo hice, pero no la hice yo, el Señor me guió, que hablé de ese tema y es una muy buena predicación por gracia de Dios. Fue una de las que más me gustó de las que he predicado, pero no importa porque el Señor debe usarla. Jesús no fue al infierno seguramente. Algunos piensan que fue al seno de Abraham y libertó Hay de la dos cautividad. posturas. Esa es una postura, pero sí puedo decirte eso, que hay algo que estoy seguro. Según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante, ahí nos habla que él fue a los abismos y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, yo estoy seguro, a través del estudio de las Escrituras, que él fue a anunciar su salvación a esos ángeles que estaban en los abismos. O hay otra postura, que el Espíritu de Jesús estaba en Noé predicando en ese siglo mientras Sí, construía pero el esa arca. postura no la creemos. No, yo no la creo. Se Quiero puede decir, tomar en cuenta. lo que sí sabemos es que Jesús no fue a los infiernos, o sea, no fue al infierno. Algunos piensan que fue y liberó el seno de Abraham, la parte donde estaban los justos, llamémosle así, los que estaban esperando todavía la liberación de Cristo. Esa Pero es una postura. Seguramente fue esto seguramente fue. Para a más los información demonios. te lo contará personalmente. Pero hay una predicación que después te mandaré personalmente en la cual yo hablé de ese tema y está mucho más exhaustivo. Y puede ser que en futuro le hablemos. Bendiciones, saludos desde Tarragona. Igualmente, Hugo, Que amén. Dios les bendiga a Oramos por todos. Tarragona, por todas las partes de Cataluña, de España y de Europa entera. Amén. Y del mundo, Señor. Compartan por el favor. Evangelio, compartan el Evangelio y vivan vidas de santidad. Que Dios le bendiga, hermanos, hermanas, Oramos. amigos y amigas. Nos despedimos con una oración. Amado Dios, sí, Señor, es verdad, nuestras vidas realmente reflejan torpemente tu maravilla, tu gracia, tu majestad. Pues Dios, no podemos separarnos de ti. Hemos sido atados con cuerdas de amor a tu corazón, Jesús. Y no podemos ensordecer ante los latidos de tu amor, de tu gracia. Pero no podemos olvidar que merecemos el infierno. Es lo que realmente merecíamos, es lo que realmente hemos ganado por nuestras obras. Aunque ahora en la vida nueva que nos has dado hiciéramos buenas obras, ni aun eso te satisface, ni aun eso nos salva del infierno. Nos ha salvado tu gracia, nos ha salvado tu perdón, Cristo, nos ha salvado que tú quisieras sufrir el infierno y la eterna ira que nosotros merecíamos. Jesús, te pedimos que este vídeo hecho torpemente, hemos querido compartir fielmente, Señor, que pueda ser usado para tocar muchos corazones. Humilla a tus siervos para que menguemos y solamente el Cordero sea exaltado, glorificado y muchos puedan doblarse ante ti, oh Jesucristo, para que no tengan que doblegarse en el día final para condenación. En Cristo, gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles, pero esperamos verle cara a cara, si no en el cielo, si no viene el Señor antes, el viernes en la iglesia. Bendiciones.